Reciban un cordial saludo. Sean bienvenidos a nuestro programa Desentumeciendo la Mente. Mi nombre es Lina Chingual. Y yo soy Miguel Erazo. Gracias por acompañarnos en este grandioso programa. Gracias, Lina, y saludamos a nuestro equipo de trabajo, Elkin Cuayal, Juan Espinosa, Joaquín Coral, Lina Chingual, el director, profesor José Alberto Jaramillo y mi persona, Miguel Erazo. El día de hoy, junto a mi equipo de trabajo, tenemos preparado la siguiente programación. En primer lugar, tenemos Abelardo de la Espriella elige nueva directora del ICBF. En segundo lugar, tenemos Ipiales suspende clases por brote de enfermedad diarreica. En tercer lugar, tenemos Tadej Pogačar vuelve a hacer historia en el Tour de Francia. En cuarto lugar, tenemos la UNESCO reconoce 2 históricos teatros de Brasil como patrimonio. Y para terminar, una reflexión que nos invita a pensar en nuestras acciones y en la forma de cómo nos relacionamos con los demás. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestro boletín informativo. Abelardo de la Espriella designó este 29 de julio a la abogada María Carolina Restrepo Cañavera como la nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF, un nombramiento que busca dar giro profundo a una de las entidades más sensibles del Estado colombiano. María Carolina Restrepo Cañavera tiene un perfil profesional con una trayectoria de que es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, con más de 30 años de experiencia en los sectores jurídicos, financiero y corporativo. Se ha desempeñado como socia fundadora de su propia firma legal y como profesora en prestigiosas universidades. Especialidades. Su formación la acredita como experta en Derecho Internacional, Finanzas Corporativas y Tributación. Su nombre había sonado incluso en el Ministerio de Hacienda, pero finalmente fue escogida para liderar el ICBF. Vínculo con la campaña. Fue jefa de debate de la campaña vicepresidencial de José Manuel Restrepo e integró el equipo de empalme del presidente electo, lo que evidencia su cercanía al proyecto político de la Espriella. El nombramiento de Restrepo está rodeado de señales políticas importantes que marcan el tono de su futura gestión. Sello uribista. Se enmarca en una serie de designaciones de figuras cercanas al expresidente Álvaro Uribe, uniéndose a otras como a Paola Holguín en Cultura o Carlos Felipe Mejía en la Embajada de España. Hoja de ruta definida. El presidente electo ha sido claro en los 5 ejes de su gestión: cero tolerancia con la corrupción, contratación transparente, fortalecimiento de las madres comunitarias, procesos de adopción más eficientes y protección integral para la infancia. Voz propia. En sus primeras declaraciones, Restrepo afirmó: abrazo esta misión con el corazón. Trabajaré sin descanso por la niñez colombiana, porque cada niño habita la esperanza de la patria milagro. El debate sobre adopción igualitaria. Uno de los puntos más sensibles de su designación es la postura del presidente electo sobre la adopción igualitaria, un derecho ya reconocido por la Corte Constitucional. De la Espriella ha manifestado en varias entrevistas su desacuerdo con el matrimonio y la adopción igualitaria. Sin embargo, hasta ahora se ha limitado a decir que es una decisión de la Corte, sin detallar si impulsará cambios del ICBF. Este será un tema clave a seguir durante su gestión. María Carolina Restrepo asumirá oficialmente sus funciones el próximo 7 de agosto, cuando el nuevo gobierno se posesione en Cali. Su mayor desafío será equilibrar la implementación de la hoja de ruta trazada por el presidente electo, con la gestión de una entidad tan sensible como el ICBF y las expectativas en torno a su postura sobre los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Continuamos con información deportiva internacional. Tadej Pogačar reafirma su dominio en el ciclismo mundial tras conquistar el Tour de Francia 2026. El ciclista esloveno Tadej Pogačar volvió a escribir una nueva página en la historia del ciclismo al conquistar el Tour de Francia 2026,
considerado el evento más importante de este deporte a nivel mundial. Con esta victoria, alcanzó su cuarto título en la competencia francesa, consolidándose como uno de los mejores corredores de su generación y uno de los más exitosos del siglo XXI. Durante las 21 etapas que conforman el Tour, Pogačar demostró una extraordinaria capacidad física y mental. Destacó especialmente en las exigentes etapas de montaña, donde logró atacar en los momentos decisivos para ampliar su ventaja sobre sus rivales. Además, realizó excelentes actuaciones en las contrarreloj, disciplina en la que los ciclistas compiten individualmente contra el tiempo, obteniendo diferencias importantes que fueron determinantes para asegurar el campeonato. Los especialistas en el ciclismo destacaron no solo su rendimiento deportivo, sino también la estrategia desarrollada junto a su equipo, que le permitió controlar la carrera desde las primeras etapas hasta la llegada final en París. Gracias a este nuevo triunfo, la Unión Ciclista Internacional confirmó que Pogačar continúa liderando el ranking mundial, ampliando la diferencia de puntos frente a otros destacados corredores. Con apenas unos años más de 20, el ciclista esloveno ya acumula múltiples títulos internacionales y es considerado un referente para las nuevas generaciones. Su disciplina, constancia y capacidad para superar las dificultades lo han convertido en un ejemplo dentro y fuera de las competencias. Ahora, el campeón centrará su preparación en las próximas carreras del calendario internacional, donde buscará seguir ampliando su impresionante trayectoria deportiva. Continúen en sintonía con el siguiente tema. Continuando con la información local, voy a hablarles sobre las autoridades de Ipiales que toman medidas para controlar el brote de enfermedades diarreicas agudas. La alcaldía de Ipiales anunció la suspensión temporal de las clases presenciales en varias instituciones educativas del municipio, debido a incremento de casos de enfermedades diarreicas agudas registrados durante los últimos días. La decisión fue tomada como una medida preventiva con el objetivo de proteger la salud de los estudiantes, docentes y personal administrativo, mientras las autoridades sanitarias investigan el origen del brote. Según informó la Secretaría de Salud, los equipos médicos y epidémicos comenzaron un proceso de investigación para identificar las posibles causas de los contagios. Entre las hipótesis se encuentra la contaminación de algunas fuentes de agua o problemas relacionados con la manipulación de alimentos, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente el origen de la enfermedad. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades realizan inspecciones en diferentes instituciones educativas, establecimientos comerciales y redes de suministros de agua potable. Paralelamente, se desarrollarán campañas informativas dirigidas a la comunidad para recordar la importancia del lavado frecuentemente de manos, la correcta preparación de los alimentos, el consumo del agua potable y la desinfectación de frutas y verduras. Los padres de familia también recibieron recomendaciones para estar atentos a síntomas como diarrea persistente, vómito, fiebre, dolor abdominal y signos de deshidratación. En caso de presentar alguno de estos síntomas, se aconseja acudir inmediatamente al centro de salud más cercano y evitar la automedicación. La alcaldía aseguró que mantendrá un monitoreo permanente de la situación y evaluará diariamente la evolución del brote, antes de decir el regreso de los estudiantes a las aulas. Las autoridades hicieron un llamado a la calma y recordaron que el cumplimiento de las medidas de prevención es fundamental para controlar la propagación de la enfermedad y proteger la salud de toda la comunidad. Finalizando el boletín informativo, voy a contarles que la UNESCO reconoce 2 históricos teatros de Brasil como Patrimonio Mundial de la Humanidad. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como la UNESCO, anunció oficialmente la inclusión del Teatro de Paz, ubicado en la ciudad de Belém, y del Teatro Amazonas, en Manaus, dentro de la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Esta decisión reconoce el enorme valor histórico, arquitectónico y cultural de estos 2 emblemáticos teatros brasileños, considerados símbolos del desarrollo artístico de la región amazónica. Ambos edificios fueron construidos a finales del siglo XIX durante el auge económico generado por la explotación del caucho, una actividad que impulsó el crecimiento de varias ciudades amazónicas.
Gracias a esa prosperidad económica se levantaron obras arquitectónicas de gran belleza, inspiradas en los principales teatros europeos de la época y decoradas con materiales de alta calidad provenientes de distintos países. A lo largo de más de un siglo, esos escenarios han acogido presentaciones de ópera, conciertos sinfónicos, festivales internacionales, obras teatrales y espectáculos de danza, convirtiéndose en importantes centros de promoción cultural para Brasil y América Latina. La UNESCO destacó que este reconocimiento no solo busca proteger los edificios, sino también preservar las tradiciones artísticas y fortalecer el acceso de las nuevas generaciones al patrimonio cultural. Por su parte, las autoridades brasileñas celebran la decisión y anunciaron nuevos programas de restauración, conservación y promoción turística que permitirán mantener estos teatros en excelentes condiciones durante los próximos años. Expertos en patrimonio consideran que esa declaratoria también contribuirá a fortalecer el turismo cultural en la Amazonía. Después de conocer las principales noticias del día, llega el momento de nuestro espacio de reflexión. Hoy compartiremos un cuento del escritor irlandés Oscar Wilde titulado El gigante egoísta, una historia que nos invita a pensar sobre la importancia de la generosidad y el valor de compartir con los demás. Cada tarde, al salir de la escuela, unos niños iban a jugar al hermoso jardín de un gigante. El jardín era amplio y lleno de árboles frutales, flores de todos los colores y un césped tan suave que parecía una alfombra verde. Los pájaros cantaban entre las ramas y los niños reían felices mientras corrían y jugaban. ¡Qué felices somos aquí!, decían. Un día, el gigante regresó después de haber estado muchos años visitando a un amigo. Al encontrar a los niños jugando en su jardín, se enfadó muchísimo. ¿Qué hacen aquí? Este jardín me pertenece y nadie tiene derecho a entrar. ¡Fuera de aquí! Los niños asustados salieron corriendo. El gigante construyó un muro muy alto alrededor del jardín y colocó un gran letrero que decía: «Prohibida a la entrada a los infractores, serán castigados». Desde entonces, el jardín quedó completamente vacío. Los niños ya no tenían un lugar donde jugar y caminaban por las calles recordando con tristeza aquel hermoso. Pronto llegó la primavera. En todo el país los árboles comenzaron a florecer. Los pájaros cantaban y las flores llenaban los campos de color. Sin embargo, en el jardín del gigante seguía siendo invierno. La nieve cubría el suelo, la escarcha pintaba de blanco las ramas y el viento frío soplaba sin descanso. Los árboles esperaban la llegada de los niños para florecer, pero como ellos no podían entrar, permanecían tristes y desnudos. Una mañana, el gigante escuchó el canto de un pequeño pájaro. Al asomarse por la ventana, descubrió que algunos niños habían logrado entrar por un pequeño agujero del muro. Cada uno estaba sentado sobre un árbol, y los árboles felices, al volver a tenerlos cerca, se habían llenado de flores. Solo en un rincón del jardín seguía haciendo frío. Allí había un niño pequeño, que era demasiado bajo para subir a un árbol. El árbol se inclinaba a sus ramas para ayudarlo, pero el niño no alcanzaba. Al verlo, el corazón del gigante cambió. ¡Qué egoísta he sido! Ahora entiendo que la primavera no quería entrar a mi jardín. Ayudaré a ese pequeño. Salió rápidamente del castillo. Cuando los demás niños lo vieron, huyeron asustados y el invierno volvió inmediatamente al jardín. Solo el pequeño permaneció allí porque tenía los ojos llenos de lágrimas y no vio acercarse al gigante. Con mucho cuidado, el gigante levantó al niño entre sus brazos y lo sentó sobre una de las ramas. En ese instante, el árbol floreció. Los pájaros comenzaron a cantar y el niño abrazó al gigante con mucho cariño. Los demás niños, al darse cuenta de que el gigante ya no era malo, regresaron poco a poco. «Este jardín será de ustedes para siempre», dijo el gigante. Entonces tomó un gran martillo y derribó el muro para que todos pudieran entrar libremente. Desde aquel día el jardín volvió a llenarse de risas, flores y canciones de los pájaros. El gigante pasaba las tardes jugando con los niños y era mucho más feliz que cuando tenía el jardín solo para él. Sin embargo,
Nunca volvió a ver al pequeño al que había ayudado. Pasaron los años, el gigante envejeció y ya no podía correr ni jugar. Se sentaba junto a la ventana y observaba con alegría cómo los niños disfrutaban del jardín. Una mañana de invierno, vio en un rincón del jardín un árbol cubierto de flores blancas y frutos dorados. Debajo del árbol estaba el pequeño niño. El gigante salió lleno de emoción para saludarle. Al acercarse, observó que el niño tenía marcas de clavos en las manos y en los pies. ¿Quién te hizo esas heridas?, preguntó con tristeza. Dímelo y lo enfrentaré. El niño respondió con una sonrisa. Estas son las heridas del amor. El gigante comprendió que estaba frente a alguien muy especial y se arrodilló. Entonces el niño le dijo: Hace muchos años me permitiste jugar en tu jardín. Hoy vendrás conmigo a mi jardín, que es el paraíso. Aquella tarde, cuando los niños llegaron para jugar, encontraron al gigante descansando bajo el árbol, rodeado de flores blancas y con una sonrisa de paz en el rostro. Este cuento nos deja como moraleja que el egoísmo puede alejarnos de las demás y hacernos perder momentos de verdadera felicidad. En cambio, cuando actuamos con generosidad, compartimos lo que tenemos y ayudamos a quienes nos rodean, descubrimos que la bondad transforma tanto nuestra vida como las de los demás. La verdadera felicidad nace de un corazón dispuesto a amar y a compartir. Con este mensaje llegamos al final de nuestra misión de hoy. Esperamos que las noticias hayan sido de su interés y que el cuento nos haya dejado una enseñanza para aplicar en nuestra vida diaria. Les agradecemos por acompañarnos en Desentumeciendo la Mente. Estuvo con ustedes Miguel Erazo, Lina Chingual, Joaquín Coral, Juan Espinosa y Elkin Richard, bajo la dirección del profesor José Alberto Jaramillo. Hasta una próxima oportunidad y que tengan un excelente día.